La Ciudad de México nunca duerme. El rugido de los autos, las luces de neón y el murmullo de millones de personas crean un caos constante que envuelve a todos en un torbellino de prisa y cansancio. Entre ese océano de gente corre Isabela, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. Su respiración es agitada, sus pasos desesperados. Cada esquina le parece un peligro, cada sombra un perseguidor. No puede detenerse. No ahora. Horas antes, la vida que conocía se había derrumbado. Unos hombres llegaron a su departamento con una orden de arresto. La acusaban de un fraude millonario en la empresa donde trabajaba. Ella intentó explicar que no tenía nada que ver, que era inocente, pero nadie la escuchó. El verdadero culpable había desaparecido, y todas las pruebas apuntaban hacia ella. Si me atrapan, nunca voy a poder demostrar mi inocencia, murmuraba, con lágrimas ardiendo en sus ojos mientras corría hacia la terminal de autobuses. En sus manos apretaba un sobre con documentos falsificados. Había tomado una decisión desesperada, asumir la identidad de su prima Lucía, fallecida hacía apenas un año. Lucía había sido contratada como maestra en un lugar remoto llamado San Miguel de la Sierra, un pueblo del que casi nadie había oído hablar. Isabela lo consideraba perfecto para esconderse. Al llegar a la terminal, compró un boleto de último minuto. El hombre en la ventanilla apenas la miró, demasiado ocupado para sospechar de nada. El autobús salía en pocos minutos. Isabela subió y eligió un asiento junto a la ventana. Mientras el vehículo arrancaba, las luces de la ciudad fueron quedando atrás, como un recuerdo distante. En su mente se mezclaban el miedo y una esperanza tímida. Allá estaré a salvo, aunque sea por un tiempo. El trayecto fue largo. Las carreteras serpenteaban entre montañas, cada curva más oscura que la anterior. Afuera, la luna iluminaba apenas los campos desiertos y las sombras de los árboles. A veces, el autobús se detenía en pequeños pueblos donde subían y bajaban pasajeros. Pero conforme avanzaban, los pueblos se volvían más pequeños, hasta desaparecer. Un anciano que viajaba a su lado, con sombrero de palma y piel curtida por el sol, la observó un momento y dijo con voz rasposa: «Usted no es de por acá, ¿verdad?». Isabela tragó saliva, nerviosa, pero forzó una sonrisa. «No, voy a San Miguel de la Sierra. Voy a trabajar allá». El hombre frunció el ceño, sorprendido. «San Miguel, hace años que no escucho de ese lugar». Se inclinó hacia ella y susurró: «Tenga cuidado, señorita. Ese pueblo no es como los demás». Antes de que pudiera preguntar algo, el anciano cerró los ojos y se quedó dormido. Sus palabras quedaron flotando en la mente de Isabela como una advertencia que no comprendía. El autobús siguió su camino hasta que, finalmente, después de muchas horas, se detuvo en un camino de terracería. El conductor anunció en voz baja: «San Miguel de la Sierra. Última parada». Isabela bajó con su pequeña maleta. El aire era frío, cargado de un silencio extraño. No había terminal, ni luces, ni ruido. Solo una calle empedrada, algunas casas de adobe y la sensación de estar entrando en otro tiempo. Al caminar, notó algo inquietante. Detrás de las cortinas de las casas, se movían sombras. Había ojos observándola, aunque nadie salía a saludarla. El eco de sus pasos resonaba demasiado fuerte en aquel pueblo que parecía dormido. «Lucía», recordó. A partir de ese instante debía ser Lucía, la nueva maestra. La idea de empezar de cero le daba un poco de esperanza, aunque el nudo en su estómago no desaparecía. Llegó a la pequeña casa que supuestamente le habían asignado. La puerta estaba entreabierta, como si alguien la hubiera estado esperando. Al entrar, encontró muebles viejos, olor a humedad y una mesa con una vela encendida. Se estremeció. «¿Hola? ¿Hay alguien aquí?». Nadie respondió. Cerró la puerta y se dejó caer en una silla. Sus manos temblaban. Por primera vez en horas pudo respirar con calma, aunque la sensación de ser vigilada no la abandonaba. Sacó del sobre los papeles de Lucía, el contrato de trabajo, la carta de recomendación, todo en orden. Si lograba mantener la mentira, tendría un refugio seguro. De repente, escuchó pasos afuera. Lentos, pesados, acercándose a su puerta. Isabela contuvo la respiración. Una sombra se proyectó bajo la rendija. Golpes suaves sonaron en la madera. «Lucía», susurró una voz femenina, alargada, como un lamento. Isabela sintió que la sangre le helaba las venas. Nadie debía saber que estaba allí todavía, y mucho menos su verdadero nombre. Se quedó inmóvil, con el corazón desbocado. Los pasos se alejaron, perdiéndose en la oscuridad. Isabela se asomó por la ventana, pero la calle estaba vacía. Ese silencio absoluto resultaba aún más inquietante que la voz.
Se abrazó a sí misma, susurrando en voz baja. Esto solo es el principio, debo ser fuerte. Encendió otra vela y se sentó frente a la ventana. Afuera, la luna bañaba el pueblo con una luz pálida, y las montañas parecían gigantes dormidos rodeándola por todos lados. Isabela cerró los ojos, tratando de convencerse de que todo saldría bien. Pero en lo profundo de su corazón, sabía que había entrado en un lugar donde nada era lo que parecía. El amanecer llegó envuelto en una neblina espesa. Los primeros rayos del sol apenas lograban colarse entre las montañas, tiñendo de tonos dorados los techos de teja del pueblo. Isabela despertó en su nueva casa con los ojos hinchados y la mente aún cargada por lo ocurrido la noche anterior. Había soñado con la voz que la llamó por su nombre real. Aún podía escucharla, suave y siniestra, como un eco que se quedaba adherido en sus oídos. Se levantó lentamente, respiró hondo y repitió frente al espejo. Soy Lucía. Soy la maestra Lucía. Se preparó lo mejor que pudo con la ropa sencilla que había traído en su maleta. Debía parecer segura, convincente. Ese día sería su primer encuentro oficial con los niños del pueblo. La escuela estaba a pocas calles de su casa. Era una construcción pequeña, de adobe y madera, con un portón verde que chirriaba al abrirse. Dentro, las paredes blancas mostraban grietas por el paso del tiempo, y los pupitres eran viejos pero cuidados. Uno a uno, los niños comenzaron a llegar. Algunos venían descalzos, otros con mochilas hechas a mano, todos con miradas llenas de curiosidad. Se sentaron en silencio, observándola. Isabela tomó una tiza, respiró profundo y escribió en la pizarra. Maestra Lucía. Buenos días, niños. A partir de hoy estaré con ustedes para enseñarles. Espero que podamos aprender mucho juntos. Las palabras salieron firmes, pero por dentro sus nervios eran un torbellino. Entre los alumnos, una niña de cabello oscuro y ojos grandes llamó especialmente su atención. Se llamaba Ana, y desde que entró no apartaba la vista de ella. Había algo extraño en su mirada, como si supiera un secreto que nadie más se atrevía a decir. Cuando llegó el momento de presentarse, los niños lo hicieron con timidez. Uno dijo que ayudaba a su padre en el campo, otro que cuidaba cabras, otro más que soñaba con salir del pueblo algún día. Ana, en cambio, habló con voz firme. Yo soy Ana. Y quiero decirle algo, maestra, aquí, las maestras nunca duran. Un murmullo recorrió el salón. Isabela se tensó. ¿Por qué dices eso, Ana? La niña bajó la mirada y no respondió. El silencio se volvió incómodo. Los demás niños hicieron como si nada hubiera pasado, pero Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Al terminar la jornada, salió a la plaza del pueblo. Era un lugar pintoresco, con una fuente en el centro, rodeada de bancas y árboles altos. Unos ancianos conversaban en voz baja, mujeres mayores vendían pan y frutas, y hombres trabajaban con herramientas. Pero lo que más le llamó la atención fue lo que no estaba allí, ninguna mujer joven, ninguna adolescente. Solo hombres, niños y ancianas. Mientras observaba, un hombre se le acercó. Era alto, de complexión fuerte, con la piel morena curtida por el sol y ojos oscuros que parecían mirar dentro del alma. Usted debe ser la nueva maestra, dijo con voz grave. Sí, soy Lucía, respondió, esforzándose en sonreír. Soy Diego Ramírez, el responsable de la comunidad. Bienvenida a San Miguel de la Sierra. Le estrechó la mano con firmeza. Había respeto en su tono, pero también algo más, una cautela, como si midiera cada una de sus palabras. Gracias, señor Ramírez. Espero poder aportar algo bueno aquí. Eso espero yo también, respondió, mirándola fijamente. Luego, añadió, pero recuerde algo, maestra, este pueblo tiene sus costumbres, y es importante respetarlas. Isabela asintió, aunque el comentario le dejó un sabor amargo. ¿Qué quería decir con costumbres? Esa tarde, recorrió un poco más el lugar. Cada casa parecía tener los mismos detalles, cortinas cerradas, puertas entornadas y miradas que la seguían sin discreción. Dondequiera que caminaba, alguien la observaba. Finalmente, se sentó en una banca de la plaza para descansar. Fue entonces cuando apareció doña Remedios, una anciana delgada, de cabello blanco recogido en un moño y ojos penetrantes. Llevaba consigo un bastón adornado con cintas de colores. «Usted es la nueva, ¿verdad?», dijo con una sonrisa enigmática. «Sí, soy la maestra Lucía». «Lucía», repitió la mujer, como probando el nombre en su boca. «Cuídese, niña. Aquí nada es lo que parece». Isabela frunció el ceño. «¿Qué quiere decir con eso?». La anciana solo sonrió y se alejó lentamente, apoyándose en su bastón. Al caer la tarde,
Diego volvió a aparecer. La encontró frente a la escuela, cerrando las ventanas. ¿Cómo fue su primer día?, preguntó. Bien, los niños parecen buenos, respondió, aunque en su voz había inseguridad. Me alegra oírlo. Aunque debe estar cansada. No todos se adaptan a este lugar. Isabela lo miró directamente. ¿Y por qué dice eso? Diego guardó silencio unos segundos, como si dudara en responder. Finalmente, dijo con firmeza. Porque San Miguel guarda secretos. Y no todos están preparados para descubrirlos. El viento sopló fuerte, haciendo crujir las ramas de los árboles. En ese momento, un escalofrío recorrió la piel de Isabela. Esa noche, de regreso en su casa, intentó convencerse de que todo era producto de su imaginación. Tal vez el pueblo solo era diferente, nada más. Pero cuando se recostó en la cama, escuchó algo que le heló la sangre. Desde afuera, pasos lentos volvieron a sonar sobre el empedrado. Y después, esa misma voz femenina de la noche anterior, llamándola en un susurro apenas audible. Isabela. Se incorporó de golpe, con el corazón latiendo desbocado. Corrió hacia la ventana y miró afuera. Nadie. Solo la calle desierta bañada por la luz de la luna. Isabela cerró la cortina con manos temblorosas. No, no puede ser. Nadie debería saber mi nombre. Pero alguien lo sabía. Y la estaba observando. La mañana siguiente amaneció gris. Una lluvia fina caía sobre los techos de teja, formando charcos en las calles empedradas. Isabela despertó con los ojos rojos por no haber dormido casi nada. Aquella voz llamándola por su verdadero nombre seguía clavada en su mente como una aguja imposible de arrancar. Se levantó, encendió una vela y se obligó a repetir en voz baja. Soy Lucía. Soy la maestra Lucía. Salió de casa rumbo a la escuela. Los niños ya la esperaban bajo el techo de la entrada, protegiéndose de la lluvia. Algunos reían, otros jugaban con piedritas, pero Ana, la niña de los ojos oscuros, la observaba en silencio. La jornada transcurrió con normalidad hasta que, en medio de la clase, Ana levantó la mano. Maestra, ¿usted se va a quedar mucho tiempo? Isabela sonrió con esfuerzo. Claro que sí, Ana. ¿Por qué preguntas? La niña bajó la mirada, dibujando círculos en el pupitre con el dedo. Porque las otras dijeron lo mismo. Y ya no están. El corazón de Isabela dio un salto. Miró al resto de los niños, pero ninguno reaccionó. Era como si todos supieran de qué hablaba, pero prefirieran callar. Al salir de la escuela, la lluvia había cesado. El aire olía a tierra mojada. Mientras caminaba hacia la plaza, se encontró con Doña Remedios, la anciana del bastón. Esta la esperaba bajo un árbol, como si supiera que Isabela pasaría por allí. Venga, niña. Necesito hablar con usted, dijo con voz ronca. Isabela dudó, pero la siguió hasta su pequeña casa, una choza llena de hierbas colgadas, frascos con líquidos extraños y veladoras encendidas. El lugar olía a copal y a misterio. Doña Remedios la miró fijamente. Usted no es de aquí. Y tampoco es quien dice ser. Isabela se puso pálida. ¿De qué habla? Yo soy Lucía, la nueva maestra. No me mienta, niña. Tengo demasiados años en este pueblo y mis ojos ya han visto más de lo que debería. Usted trae consigo un secreto, pero no es el único. La anciana se acercó más y bajó la voz. Aquí, cada generación debe dar su ofrenda. Es el precio para que la tierra dé fruto y el pueblo sobreviva. Isabela frunció el ceño, confundida. ¿Qué clase de ofrenda? Doña Remedios suspiró, apoyándose en su bastón. Una joven. Siempre una joven. Un escalofrío recorrió la piel de Isabela. ¿Está diciendo que las mujeres que desaparecen? Exactamente. Nadie se va por voluntad propia. Las entregan. Isabela retrocedió, temblando. Eso es imposible. Es una locura. Llámelo como quiera, pero es la verdad de San Miguel, dijo la anciana, clavando en ella una mirada penetrante. Y ahora que usted llegó, el pueblo ya tiene a su próxima elegida. Aturdida, Isabela salió corriendo de aquella choza. Necesitaba respuestas, necesitaba confirmar si aquello era cierto o solo una superstición de una mujer vieja. Caminó sin rumbo hasta que, sin darse cuenta, llegó a los campos que rodeaban el pueblo. Allí encontró a Diego, el líder, supervisando a unos hombres que cargaban sacos de maíz. Él la vio y se acercó. Maestra, parece preocupada. ¿Le ocurrió algo? Isabela lo miró fijamente. Dígame la verdad, Diego. ¿Por qué no hay mujeres jóvenes en este pueblo? El hombre se tensó, sorprendido por la pregunta. Eso, son cosas del destino. Algunas se van, otras,
simplemente no están. No me mienta, gritó Isabela, con lágrimas en los ojos. ¿Qué clase de secreto esconden aquí? Diego bajó la voz, acercándose a ella. No puedo hablar de eso. No ahora. Necesito saberlo, insistió ella. Por un momento, Diego pareció debatirse consigo mismo. Finalmente, suspiró y dijo: solo le diré una cosa, maestra, este pueblo vive bajo reglas antiguas. Si intenta romperlas, puede pagar un precio muy alto. Sus miradas se cruzaron. En los ojos de Diego había algo extraño, una mezcla de advertencia y compasión. A pesar del miedo, Isabela sintió un estremecimiento que no supo explicar. Al caer la tarde, regresó a su casa. Cerró puertas y ventanas, incapaz de quitarse de la cabeza las palabras de Doña Remedios y de Diego. Se sentó frente a la vela encendida, temblando. No puede ser cierto, no puede. De repente, escuchó pasos en el pasillo. El piso de madera crujió bajo un peso invisible. Isabela se levantó despacio, tomó una lámpara y se dirigió hacia la puerta. La abrió de golpe, y no había nadie. Pero en el suelo encontró algo que la hizo caer de rodillas, un pedazo de tela azul. El mismo listón que Ana llevaba en su cabello esa mañana. «No», susurró, con el corazón desbocado. Corrió hacia la escuela, pero al llegar se dio cuenta de que la silla de Ana estaba vacía. Los otros niños la miraban con silencio absoluto, como si supieran lo que había ocurrido. Isabela cayó en cuenta de la verdad: Ana había desaparecido. Esa noche, el pueblo estaba extrañamente tranquilo. Nadie preguntaba por la niña. Nadie parecía sorprendido. Era como si su ausencia fuera algo normal. Isabela, desesperada, se encerró en su casa. Caminaba de un lado a otro, murmurando: «Tengo que encontrarla, tengo que hacer algo». En ese momento, un golpe seco sonó contra su puerta. Isabela se congeló. Caminó lentamente hasta abrirla, y encontró un sobre en el suelo. Lo recogió con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había una hoja arrugada con un mensaje escrito a mano: «Tú eres la próxima». El amanecer llegó cargado de niebla espesa, como si el propio pueblo quisiera ocultar sus pecados bajo un manto blanco. Isabela había pasado la noche entera sin dormir, con los ojos clavados en el sobre que había recibido y en esas 3 palabras que no dejaban de retumbar en su cabeza: «Tú eres la próxima». Cada sonido de la madrugada, el crujido de la madera, el ulular de un búho lejano, el silbido del viento, le parecía una advertencia. Y lo peor de todo era esa respiración que había sentido detrás de ella antes de que la vela se apagara. No había encontrado a nadie en la casa, pero estaba segura de no haberlo imaginado. Al salir rumbo a la escuela, Isabela esperaba encontrar movimiento, preocupación, madres preguntando por Ana, pero el pueblo estaba demasiado tranquilo. Los vecinos barrían la calle, los hombres cargaban sacos, los niños jugaban en la plaza. Nadie parecía notar la ausencia de la pequeña. Entró al aula con el corazón acelerado. Pasó lista como siempre, y cuando mencionó el nombre de Ana, un silencio helado llenó la sala. Ningún niño dijo presente, pero tampoco nadie reaccionó. Todos evitaban mirarla, como si hubieran ensayado aquel mutismo. «Niños, ¿alguien sabe dónde está Ana?», preguntó Isabela, con voz temblorosa. Nadie contestó. Solo el sonido de una silla arrastrándose suavemente rompió el silencio. Era un niño delgado, de cabello despeinado, llamado Mateo. Él levantó la mirada y murmuró casi sin voz: «Se la llevaron». Isabela sintió un escalofrío. ¿Quién se la llevó, Mateo? El niño tragó saliva y miró de reojo hacia la ventana, como si temiera que alguien lo escuchara. Los hombres de negro siempre vienen cuando desaparece una niña. Antes de que Isabela pudiera preguntar más, el pequeño bajó la cabeza y no volvió a decir una palabra. Después de la clase, Isabela salió decidida a buscar respuestas. Fue directamente con Diego, el líder del pueblo. Lo encontró en la plaza, supervisando unas reparaciones. «Diego, necesito hablar con usted ahora mismo», dijo con firmeza. Él la condujo a un rincón apartado, junto a la iglesia. «¿Qué ocurre, maestra?». «Ana desapareció. Y nadie parece preocuparse. ¿Qué está pasando en este pueblo?», gritó, sin poder contener la rabia. Diego bajó la voz. «No grite. La gente no debe escuchar estas cosas». «¿Qué cosas?», replicó ella. «Dígalo de una vez». El hombre se acercó tanto que Isabela pudo sentir el calor de su aliento. «Si sigue preguntando, va a terminar como las demás. Yo no quiero que eso pase». «¿Las demás?», susurró Isabela, horrorizada. Pero antes de que pudiera insistir, Diego dio media vuelta y se marchó con paso rápido,
dejándola sola frente a la iglesia. Ese mismo día, al atardecer, Isabela fue a buscar a doña Remedios. Encontró a la anciana moliendo hierbas en un cuenco, como si ya la esperara. Sabía que vendría, niña. La desaparición ya fue marcada. ¿Marcada? ¿Qué significa eso? La anciana suspiró, dejando el cuenco a un lado. Cada cierto tiempo, el pueblo entrega a una muchacha al cerro. Es el pacto que mantiene viva esta tierra. Si no se cumple, la desgracia cae sobre todos. Eso es una barbaridad. No puede ser verdad, protestó Isabela. Doña Remedios levantó un dedo huesudo. Créalo o no, es real. Ana fue la señal de que el ciclo comenzó de nuevo. Y usted es la elegida. Isabela retrocedió, horrorizada. Jamás. No permitiré que me usen en esa locura. La anciana la miró con compasión. No se trata de lo que quiera o no. Se trata de lo que ya está escrito. Esa noche, Isabela decidió no quedarse de brazos cruzados. Tomó una lámpara de aceite y salió de casa, decidida a seguir cualquier pista que la condujera hasta Ana. El aire estaba húmedo, y los grillos cantaban entre los arbustos. El pueblo dormía, pero ella caminaba con el corazón palpitando en los oídos. Recordó las palabras de Mateo, los hombres de negro. Avanzó hacia las afueras, donde el bosque comenzaba a cubrir los senderos. De pronto, escuchó voces apagadas. Se ocultó tras un árbol y observó. 3 figuras vestidas con túnicas oscuras arrastraban algo envuelto en mantas. Isabela contuvo un grito. Juraría haber visto una pequeña mano asomando de aquel bulto. Lo siguió en silencio, cuidando de no hacer crujir las ramas bajo sus pies. Caminaban hacia el viejo cementerio del pueblo, un lugar al que casi nadie iba. Las cruces torcidas se alzaban como sombras, y la luna iluminaba apenas los muros de piedra. Las figuras dejaron el bulto frente a una tumba grande, cubierta de musgo. Uno de ellos murmuró palabras en un idioma que Isabela no reconoció. Luego, todos desaparecieron en la oscuridad, como si se hubieran desvanecido entre las lápidas. Con el corazón en la garganta, Isabela corrió hacia el bulto. Temblando, quitó las mantas, pero no era Ana. Era una muñeca, vieja y rota, con los ojos de cristal mirándola fijamente. Isabela se quedó helada. Había sido una trampa. Un crujido detrás de ella la hizo girar. Allí, en medio de las tumbas, había una sombra inmóvil observándola. No distinguía su rostro, pero sentía su mirada perforándola. La sombra dio un paso al frente. Ya sabes demasiado, Isabela. Ella retrocedió, con la lámpara temblando en su mano. ¿Dónde está Ana? Dígamelo. La figura no contestó. Solo levantó una mano y señaló hacia el cerro, la montaña que se alzaba oscura y amenazante al horizonte. Después, se desvaneció en el aire como humo. Isabela salió corriendo del cementerio, sin aliento, con lágrimas de rabia y miedo en los ojos. Al llegar a su casa, se dejó caer al suelo, abrazando la lámpara contra su pecho. Sabía lo que debía hacer. Ana estaba en el cerro. Y para salvarla, tendría que enfrentarse a aquello que el pueblo había mantenido en secreto durante generaciones. El día amaneció gris, con un cielo tan bajo que parecía querer aplastarlo todo. El viento traía consigo un silbido extraño, como voces lejanas que se confundían con el murmullo de los árboles. Isabela no había dormido. Pasó la noche entera sentada frente a la puerta, esperando que la voz volviera a hablar. Pero no hubo más sonidos. Solo el eco en su mente. Mañana al anochecer, te esperamos en el cerro. Sabía que si se negaba, el destino de Ana quedaría sellado. No podía permitirlo. Tenía que enfrentar lo que fuera que habitaba en esa montaña. Antes de salir, fue a buscar a doña Remedios. La anciana la recibió con ojos cansados, como si hubiera estado aguardándola. Ya sabe lo que tiene que hacer, niña, dijo sin preámbulos. Voy a subir al cerro. Pero necesito saber qué voy a encontrar. Doña Remedios suspiró, hundiendo los dedos entre las arrugas de su rostro. Ese cerro no es solo tierra y piedra. Es la puerta. Allí vive lo que alimenta al pueblo, lo que nos ha mantenido con vida durante siglos. No es Dios, pero tampoco es hombre. Es algo más antiguo. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y las niñas? ¿Por qué ellas? Porque son las únicas capaces de sostener el pacto, respondió la anciana con voz apagada. Son la ofrenda más pura. Isabela cerró los puños. Entonces yo voy a romper ese pacto. Cueste lo que cueste. La anciana la miró con compasión, pero también con miedo. Si sube, no habrá vuelta atrás. Recuerde mis palabras, Isabela, el cerro nunca devuelve a quienes lo desafían.
Al caer la tarde, el pueblo se fue apagando lentamente. Las luces de las casas se cerraban una a una, como si todos quisieran ocultarse. Isabela tomó una lámpara de aceite, un pañuelo para cubrirse el rostro y comenzó a caminar hacia la ladera de la montaña. El sendero era empinado y solitario. Los árboles se volvían más retorcidos conforme ascendía, como si sus ramas intentaran detenerla. El aire olía a humedad y hierro, un olor metálico que le quemaba la garganta. A mitad del camino, escuchó pasos detrás de ella. Se giró de golpe, con la lámpara levantada, pero no vio a nadie. El silencio era tan denso que hasta el latido de su corazón parecía un estruendo. Entonces, entre las sombras, una figura se deslizó. Era Mateo, el niño de su clase. «Mateo, ¿qué haces aquí?», susurró Isabela, sorprendida. El pequeño la miró con ojos desorbitados. «Maestra, no suba. Ellos ya saben que usted va. No la van a dejar volver». Isabela lo tomó de los hombros. «¿Dónde está Ana? Dime». El niño bajó la mirada, temblando. En la cima, con ellos. Antes de que pudiera decir más, un crujido resonó en el bosque. Era como ramas partiéndose bajo pies pesados. Mateo palideció. «Se están acercando. Váyase». Y corrió cerro abajo, perdiéndose en la espesura. Isabela respiró hondo y siguió subiendo, aunque cada paso le parecía un golpe contra su propia voluntad. Al llegar a la cima, la vio. Una explanada circular, rodeada de piedras enormes cubiertas de símbolos tallados. Había antorchas clavadas en la tierra, y alrededor de un altar de roca, varias figuras vestidas con túnicas negras entonaban un cántico grave y monótono. En el centro, amarrada con cuerdas, estaba Ana. La niña lloraba en silencio, sus ojos hinchados de tanto suplicar. Isabela sintió un fuego arderle en el pecho. Corrió hacia adelante, pero dos hombres de túnica se interpusieron, levantando los brazos. «¡Alto!», tronó una voz profunda. Del círculo de sombras emergió Diego, el líder del pueblo. Su rostro estaba serio, pero sus ojos ardían con un fanatismo aterrador. «Isabela, no debiste venir». «Suelten a la niña», gritó ella. Diego negó con calma. «No entiende, maestra. Si rompemos el pacto, el pueblo entero sufrirá. ¿Acaso quiere condenar a todos? Prefiero 1000 veces la condena antes que sacrificar a inocentes», replicó, con lágrimas de rabia en los ojos. El cántico de los encapuchados se volvió más fuerte, más grave. El suelo comenzó a vibrar bajo sus pies. Entre las grietas de las piedras brotó un humo oscuro que se elevaba hacia el cielo. Isabela retrocedió, horrorizada. Algo estaba despertando. Entonces lo vio. Una silueta gigantesca comenzó a tomar forma en medio del altar. No tenía un cuerpo definido, era como una masa de sombras que se retorcían, con ojos rojos brillando en todas direcciones. Su presencia era tan opresiva que Isabela apenas podía respirar. La criatura habló, aunque su voz no salió de una boca, sino del aire mismo. Otra ofrenda, otro ciclo cumplido. Ana gritó con todas sus fuerzas, pero las cuerdas la mantenían inmóvil. Isabela, temblando, buscó algo con la mirada. Sus ojos encontraron una piedra grande a sus pies. La tomó y corrió hacia el altar, golpeando a uno de los encapuchados que intentó detenerla. El hombre cayó al suelo, pero otro la sujetó por el brazo. Diego la miró con furia. «Está sellando su destino». «No me importa», gritó Isabela, liberándose de un empujón. Con todas sus fuerzas, rompió las cuerdas de Ana. La niña cayó al suelo, jadeando, y la maestra la tomó entre sus brazos. En ese instante, la criatura rugió. El aire se volvió pesado, y las antorchas se apagaron todas a la vez, dejando solo la luz sangrienta de los ojos en la oscuridad. Un trueno retumbó sobre el cerro. La tierra se abrió bajo los pies de los presentes. Algunos encapuchados cayeron en las grietas, devorados por la nada. Diego levantó las manos, suplicando al monstruo: «Señor del cerro, reciba mi vida en lugar de ellas». Pero la sombra no respondió. Solo avanzaba, extendiéndose como un mar de tinieblas dispuesto a tragarse todo. Isabela cargó a Ana y corrió hacia la salida del círculo. El suelo se movía como si respirara, dificultándole cada paso. Podía sentir la presencia de la criatura detrás, acercándose cada vez más. Cuando estuvo a punto de llegar al sendero, escuchó nuevamente esa voz en el aire, fría y profunda. «No escaparás, Isabela. Tú ya eres mía». Un viento violento la empujó hacia adelante, casi arrojándola por el sendero. Con el corazón desbocado, descendió con Ana en brazos, mientras detrás de ella el rugido de la bestia sacudía toda la montaña.
Solo se detuvo cuando llegó al pie del cerro. Ana sollozaba contra su pecho, temblando. Isabela miró hacia arriba. La cima brillaba con un resplandor rojo, como si la montaña entera estuviera ardiendo desde dentro. Sabía que no había terminado. Había salvado a Ana, pero había desafiado al pacto. Y ahora, el cerro iba a reclamar lo que le pertenecía. La noche había caído sobre San Miguel de la Sierra con un silencio extraño, tan pesado que ni los perros se atrevían a ladrar. Isabela caminaba sola por el pasillo de la escuela, iluminado apenas por un candil que oscilaba con el viento que se colaba entre las rendijas de madera. En su pecho latía un presentimiento oscuro. Aquella calma no era normal. En los últimos días había intentado vivir como si nada sucediera, enseñando a los niños, sonriendo cuando las madres le ofrecían pan recién horneado, fingiendo que San Miguel era un lugar seguro. Pero cada mirada fija, cada murmullo ahogado en las calles, le recordaba la verdad. Ella era la forastera y, tarde o temprano, descubriría el precio de estar allí. Diego, por su parte, parecía más distante que nunca. Aunque sus palabras eran de ternura, sus ojos reflejaban una lucha interna que Isabela no lograba descifrar. Una noche antes, lo había sorprendido observándola desde la colina, inmóvil, como si tratara de grabar su rostro en la memoria antes de perderlo. Al amanecer, Clara llegó a la escuela con el rostro pálido. «Maestra», susurró, bajando la mirada. «Hay algo que debo decirle, pero, no aquí». Isabela cerró la puerta del salón y la tomó de las manos. «Dime, Clara, ¿qué ocurre?» La niña tragó saliva, nerviosa. «Mi abuela dice que ya eligieron a la ofrenda de este año». El corazón de Isabela se aceleró. ¿La ofrenda? ¿Quién es? Clara levantó los ojos, llenos de lágrimas contenidas. «Es usted, maestra». El silencio que siguió fue insoportable. El candil pareció parpadear con la confesión de la niña. Ese mismo día, Isabela decidió enfrentar a Diego. Lo encontró en la plaza, revisando unas cajas con provisiones. «Necesito hablar contigo», dijo con voz firme. Él asintió, llevándola hacia la vieja iglesia abandonada en las afueras. El lugar olía a humedad y piedra fría, con vitrales rotos que dejaban entrar haces de luz polvorienta. «¿Es cierto?», preguntó Isabela sin rodeos. «¿Me han elegido a mí para ese ritual?». Diego cerró los ojos por un momento, como si la pregunta le desgarrara por dentro. «Isabela, no entiendes. Esto es más antiguo que todos nosotros. La aldea depende de ello. ¿Depende de sacrificar mujeres inocentes? ¿De desaparecerlas como si fueran nada?», respondió, con rabia contenida. Él se acercó, sujetándola de los hombros. «Yo no quiero que seas tú. He luchado contra el consejo, contra mi propio padre. Pero nadie escucha. Todos creen que si rompemos la tradición, San Miguel se hundirá en la miseria». Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. «¿Y tú qué crees, Diego?». Él vaciló, su voz quebrada. «Yo creo que es la única forma de mantener vivo este lugar». La bofetada que Isabela le dio resonó en las paredes de la iglesia. Lo miró con furia y dolor a la vez. «Entonces eres igual que los demás». Esa noche, no pudo dormir. Se sentía atrapada, sin salida. Recordaba el rostro de Clara, la sonrisa de los niños, las miradas sombrías de las mujeres mayores. Todo encajaba. Había llegado el momento en que la aldea exigiría su precio. Decidió huir. Preparó una pequeña bolsa con lo poco que tenía y esperó hasta que la luna estuviera alta. Caminó en silencio hasta el borde del bosque, donde los caminos se volvían estrechos senderos entre los árboles. Pero justo cuando se adentraba, escuchó pasos detrás de ella. «Isabela», susurró una voz que reconocería en cualquier parte. Diego emergió de la penumbra, con el rostro sombrío. «No puedes irte. Ellos ya saben que intentas escapar». «Déjame, Diego. Prefiero morir en el camino que en esas cavernas de locos». Él bajó la mirada, respirando con dificultad. «No entiendes. Si no eres tú, será otra. Y si no hay ofrenda, todo lo que conoces aquí desaparecerá». Isabela lo miró con furia y desesperación. «Entonces que desaparezca. Prefiero ver este pueblo caer que convertirme en mártir de una mentira». De repente, un sonido profundo retumbó desde las montañas, como un tambor ancestral. Diego se tensó, apretando los puños. «Es la llamada», murmuró con voz rota. «El consejo se ha reunido». Isabela retrocedió un paso, el miedo recorriéndole la espalda. «¿Qué significa eso?». Él la miró fijamente, con lágrimas en los ojos. «Que mañana, al caer la noche, el ritual comenzará, y tú serás llevada a la cueva de los ancestros». La luna iluminaba sus rostros. Ella comprendió,
con el corazón encogido, que el tiempo se había acabado. El día amaneció con un silencio extraño en San Miguel de la Sierra. El sol se alzó entre las montañas, pero su luz parecía opaca, como si la naturaleza misma supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Las campanas de la iglesia vieja sonaron 3 veces, un llamado que todos en la aldea entendieron: el ritual había llegado. Isabela, con el corazón encogido, observaba desde la ventana de la escuela. Los niños no asistieron a clases esa mañana, las madres los mantenían encerrados, rezando oraciones en voz baja, temerosas de que cualquier palabra atrajera la ira de los ancestros. Mientras tanto, hombres con túnicas oscuras recorrían las calles, colocando símbolos antiguos en las puertas, recordándole a todos que aquella noche, el pueblo debía entregar su ofrenda. Isabela sabía que hablaban de ella. A media tarde, Diego la buscó. La encontró sentada bajo el viejo árbol de jacarandas, con las manos temblando y los ojos fijos en la tierra. «Tienes que venir conmigo», dijo en voz baja, como si temiera ser escuchado. «¿Para qué? ¿Para llevarme a esa cueva como sacrificio?», replicó ella, con amargura. Diego se inclinó hacia ella, su voz quebrada. «Quiero salvarte, Isabela. He pensado en un plan, pero necesitas confiar en mí». Ella lo miró con desconfianza. ¿Cómo confiar en alguien que cree en esta locura? Él tragó saliva, desesperado. «Porque prefiero enfrentarme al pueblo entero antes que perderte». La intensidad de sus palabras la desarmó por un momento. Por primera vez, vio el miedo real en sus ojos. Diego estaba dividido entre su lealtad al pueblo y el amor que empezaba a sentir por ella. Al caer la tarde, los tambores comenzaron a sonar desde el valle. Un ritmo profundo, repetitivo, que hacía vibrar la tierra bajo los pies. La gente salió de sus casas en silencio, reuniéndose en la plaza central. Antorchas encendidas iluminaban los rostros serios de los ancianos, que vestían túnicas bordadas con símbolos arcaicos. El líder del consejo, don Matías, levantó la voz. «Ha llegado la noche en que San Miguel renueva su pacto con los ancestros. La ofrenda ha sido elegida, y gracias a ella, la cosecha será abundante, y las montañas no reclamarán nuestras vidas». Un murmullo recorrió la multitud. Isabela sintió que todos los ojos se clavaban en ella. Diego apretó su mano, casi rompiéndole los dedos. «Ahora», susurró, «sígueme». Y antes de que los hombres del consejo pudieran acercarse, Diego la empujó hacia un callejón oscuro. Corrieron sin mirar atrás, con el sonido de los tambores persiguiéndolos como un eco siniestro. El bosque los recibió con su oscuridad. La luna llena apenas iluminaba el camino entre los árboles. Isabela corría con dificultad, pero no soltaba la mano de Diego. «¿A dónde vamos?», preguntó, jadeando. «A la cueva, pero no como ellos quieren. Allí hay algo que debes ver, algo que nadie en el pueblo conoce». El corazón de Isabela latía con fuerza. «¿La cueva? ¿Acaso no era allí donde pensaban sacrificarla?». Diego la guió por senderos ocultos, hasta que finalmente llegaron a una entrada angosta entre las rocas. El interior exhalaba un aire húmedo y frío, cargado de misterio. «Aquí empezó todo», dijo Diego, encendiendo una antorcha. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados, figuras de mujeres rodeadas por círculos de fuego, escenas de rituales antiguos. Pero lo que llamó la atención de Isabela fue un mural más reciente, pintado con pigmentos aún vivos. Mostraba a una mujer con el rostro idéntico al suyo. Isabela retrocedió, helada. ¿Qué significa esto?». Diego bajó la cabeza. «Eres la imagen de la elegida, una figura que aparece cada 3 generaciones. Los ancianos creen que si no se entrega, la desgracia caerá sobre nosotros». «¿Y tú? ¿Tú también lo crees?». Él levantó la mirada, con lágrimas contenidas. «Yo creo que todo esto es una mentira que ha mantenido al pueblo bajo el miedo durante siglos. Pero también sé que si no hacemos algo, te matarán esta misma noche». De pronto, un ruido de pasos resonó en la cueva. Antorchas comenzaron a aparecer en la entrada. Voces graves llenaron el aire. «Allí están», gritó uno de los hombres del consejo. Diego empuñó un cuchillo que llevaba escondido. «Corre, Isabela. Yo los detendré». «No». Ella se aferró a su brazo. «No voy a dejarte». Los hombres entraron, rodeándolos. Don Matías avanzó con gesto solemne. «Es inútil resistirse. El destino está escrito». Isabela, con el corazón ardiendo, dio un paso al frente. «El destino lo escriben ustedes con sus mentiras. Todo este ritual no es más que una excusa para mantenernos en el miedo». Los murmullos de los hombres se intensificaron, algunos bajando la mirada, inseguros. Don Matías alzó la voz, furioso. «Silencio. La ofrenda debe cumplirse». Entonces,
Algo inesperado ocurrió. Clara, la niña, apareció entre los hombres, con los ojos brillando de determinación. «Déjenla», gritó. «Ella no debe morir». Los ancianos intentaron apartarla, pero otros niños comenzaron a surgir detrás de ella, seguidos por mujeres del pueblo. La multitud había seguido las antorchas, y ahora todos presenciaban la escena en la cueva. Una de las mujeres alzó la voz. «Basta de sacrificios. Basta de ocultar la verdad». El ambiente se volvió caótico. Algunos hombres apoyaban al consejo, otros se rebelaban. Las voces se mezclaban, los tambores retumbaban desde la plaza, y el aire se llenó de gritos. En medio del caos, Isabela tomó la antorcha y la levantó en alto. «Si me tocan, quemaré este lugar. Que todos vean lo que esconden aquí». El fuego iluminó los murales, revelando más figuras pintadas, mujeres, todas idénticas, todas desaparecidas con los años. El pueblo entero quedó en silencio al ver la verdad grabada en las paredes. El silencio que siguió a las palabras de Isabela era tan denso que parecía cortar el aire. La cueva, iluminada por la antorcha que ella sostenía, revelaba los rostros asustados de hombres, mujeres y niños. El fuego proyectaba sombras que se retorcían en las paredes, como si los espíritus de las mujeres sacrificadas volvieran para presenciar el desenlace. Don Matías avanzó con paso firme, aunque en su mirada se escondía un destello de temor. «No entiendes lo que haces», rugió. «Si la ofrenda no se cumple, la montaña despertará. Todos ustedes morirán». Isabela lo miró con frialdad, la voz firme a pesar del temblor de sus manos. «La montaña no pide sangre. Ustedes son los que llevan siglos alimentando este miedo». La multitud comenzó a murmurar. Algunas mujeres sollozaban, los hombres se miraban entre sí, divididos. Diego, aún con el cuchillo en la mano, dio un paso adelante. «Matías, hemos vivido bajo tu sombra demasiado tiempo. El pueblo merece la verdad». Los ancianos del consejo, detrás de Matías, golpeaban el suelo con sus báculos, intentando imponer orden. El eco resonaba como un trueno en la cueva. De pronto, un estruendo sacudió la tierra. Un desprendimiento de piedras cayó cerca de la entrada, levantando polvo. Los gritos llenaron el aire. «Es la montaña», clamó uno de los hombres, aterrado. «Ella nos condena». Matías sonrió con amargura. «¿Ven? Ya es tarde». Pero Isabela, en vez de retroceder, levantó más la antorcha y caminó hacia el mural. «Miren bien», gritó. Cada 3 generaciones, alguien era marcado como la elegida. Todas ellas desaparecieron aquí, en esta cueva. ¿Y acaso las desgracias terminaron? ¿Acaso la muerte no siguió visitando San Miguel? El silencio volvió a caer. Muchos recordaban con claridad las sequías, los derrumbes y las pérdidas, incluso después de cada sacrificio. Clara, la niña, alzó su voz clara y pura. «Si siempre hicieron el sacrificio, ¿por qué sigo sin mamá?». La pregunta rompió algo en el corazón de todos. Las lágrimas de la niña eran la prueba más dolorosa de que las promesas de los ancianos habían sido mentira. Matías, enfurecido, levantó el báculo para golpear a Diego, pero Isabela se interpuso. El fuego de la antorcha rozó la túnica del anciano, que retrocedió con un grito, aterrorizado. «¡Mátala!», ordenó a los suyos, desesperado. «Cumplan el pacto». Pero nadie se movió. Los hombres del consejo se miraban entre sí, dudando. Algunos ya habían bajado sus armas. El poder de Matías se desmoronaba frente a la rebelión silenciosa del pueblo. Diego gritó, con la voz quebrada por la furia. «Ya basta. Hoy no habrá sacrificio». El estruendo de la montaña volvió a sacudir la cueva. Rocas se desprendían, el suelo vibraba. Muchos corrieron hacia la salida, temiendo quedar atrapados. Isabela, en medio del caos, se volvió hacia todos. «La montaña tiembla porque está viva, como todo lo que nos rodea. No es por mí. Es la naturaleza». Sus palabras resonaron como un trueno. Y fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. El polvo que caía desde el techo de la cueva dejó al descubierto una grieta oculta. De esa grieta emanaba un resplandor azul, extraño, como si la tierra escondiera un secreto jamás revelado. Todos quedaron en silencio, hipnotizados por aquella luz. Isabela avanzó hacia la grieta, acercando la antorcha. El resplandor iluminó su rostro, y por un instante, pareció fundirse con las figuras del mural, como si realmente fuese la encarnación de las mujeres que habían muerto antes que ella. Pero, en lugar de sentir miedo, Isabela sintió paz. «Ellas no murieron por voluntad de la montaña», susurró, con la voz temblorosa. «Murieron por culpa de los hombres que inventaron este pacto.
El resplandor creció, iluminando toda la cueva. Y con él, los gritos de Matías se hicieron más desesperados. «No, cállate. No puedes destruir lo que nos ha mantenido vivos». «No es vida lo que han mantenido», respondió ella. «Es esclavitud». De repente, un nuevo derrumbe sacudió el suelo. El techo comenzó a ceder. El pueblo entero corrió hacia la salida, gritando. Diego tomó a Isabela del brazo. «Debemos salir». Ella asintió, y juntos corrieron hacia la luz exterior. Clara y otros niños fueron los primeros en escapar, guiados por las mujeres del pueblo. Detrás de ellos, Matías intentó alcanzarlos, pero un bloque de piedra cayó frente a sus pies, cortándole el paso. Su voz resonó entre el estruendo. «Si ella vive, todos estarán condenados». Pero ya nadie lo escuchaba. Cuando al fin salieron de la cueva, la noche se abrió sobre ellos con una luna enorme y brillante. El aire fresco golpeó sus rostros como un renacer. La montaña seguía temblando, pero poco a poco el suelo comenzó a calmarse, como si el propio espíritu de la tierra hubiera liberado un suspiro. Isabela cayó de rodillas, exhausta, con lágrimas en los ojos. Diego la abrazó con fuerza, mientras la multitud se reunía alrededor. Una anciana del pueblo se adelantó, con voz quebrada pero firme. «Durante años fuimos ciegos, y hoy hemos visto la verdad. Nunca más habrá sacrificios». Un murmullo de aprobación recorrió a la gente. Por primera vez, San Miguel parecía libre del miedo. Al amanecer, el sol iluminó las montañas como nunca antes. El pueblo estaba en silencio, pero no por temor, sino por el peso de un nuevo comienzo. Isabela, aún débil, se levantó frente a todos. «No sé qué pasará ahora», dijo. «Pero si algo aprendimos esta noche es que no necesitamos sangre para vivir en paz. Lo único que necesitamos es dejar de temer a lo que no entendemos». Los niños corrieron a abrazarla, Clara entre ellos. Diego la miraba con orgullo, como si hubiera presenciado el nacimiento de algo mucho más grande que un simple cambio de costumbres. Había nacido una esperanza. Mientras el pueblo regresaba lentamente a sus casas, Isabela se quedó mirando la montaña. El viento sopló suave, y en su interior sintió una certeza: aquella tierra no había pedido sacrificios jamás. Era el hombre quien había inventado cadenas para sí mismo. Y esa noche, esas cadenas finalmente se habían roto. San Miguel de la Sierra nunca volvió a ser el mismo. La historia de la mujer que se negó a morir se convirtió en leyenda, contada por generaciones. Y en el corazón de todos quedó grabado que la verdadera ofrenda no era la vida de una mujer, sino la valentía de enfrentarse a la mentira.